Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del canal. Mi nombre es Armando Partida, yo soy alergólogo e inmunólogo clínico pediatra. Y el día de hoy desarrollé un tema de interés justamente por una de las inquietudes que compartieron en la sección de comentarios. Y les voy a explicar el ABC de la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Específicamente esta charla va a contener qué es la alergia a la proteína o a las proteínas de la leche de la vaca, cómo se presenta o qué síntomas o molestias pueden tener los pacientes con esta enfermedad, cómo la diagnosticamos en el consultorio y por supuesto algunas generalidades del tratamiento. Bien, pues para entender qué es la alergia a la proteína o a las proteínas de la leche de la vaca, hay que entender que es una reacción adversa que se presenta cuando consumimos leche, lácteos o derivados y que esta respuesta se da por un problema con el sistema inmune. Si quieres conocer con más detalle qué son las enfermedades alérgicas y por qué se dan las enfermedades alérgicas, puedes revisar el capítulo 1 y el capítulo 2 de este canal. Entendiendo esto, pues típicamente vamos a identificar que la alergia a las proteínas de la leche de la vaca se va a presentar con 3 o 4 síntomas característicos. Y los podemos agrupar en gastrointestinales, cutáneos, respiratorios y problemas del crecimiento. Específicamente, los pacientes que tienen alergia a las proteínas de la leche de la vaca pueden presentar cólico, regurgitación o vómitos, evacuaciones disminuidas en consistencia, con sangre incluso, y por supuesto dolor abdominal. Esos son los síntomas gastrointestinales que más frecuentemente reportan los pacientes en el consultorio. Por supuesto, también pueden acompañarse de síntomas cutáneos, ronchas, urticaria, dermatitis, angioedema, como estas imágenes que pueden ver ahí, son típicamente presentadas en pacientes que tienen alergia a algún alimento y dependiendo la edad, la leche es uno de los que más frecuentemente puede explicar este problema. Por supuesto, también puede haber síntomas como tos o dificultad para respirar o sibilancias cuando se expone el paciente o la paciente a alguna de las proteínas de la leche de la vaca. Y algo que también ocurre de manera frecuente es el compromiso o el problema para ganar peso y para ganar talla. Aquí pueden ver una imagen de dos cuates, es decir, son dos hermanos que tienen el mismo embarazo, nacen al mismo tiempo, uno de ellos desarrolla alergia a las proteínas de la leche de la vaca y el otro no. Entonces pueden ver cómo el hermano que tiene alergia a las proteínas de la leche de la vaca tiene dificultades para ganar peso y para ganar talla al mismo tiempo que su hermano, aunque los dos son alimentados, digamos, de la misma forma. Bien, pues una vez que tenemos esta sospecha diagnóstica de que puede ser que mi hijo o mi hija tenga alergia a las proteínas de la leche de la vaca, pues los médicos, los pediatras, las pediatras, los alergólogos, gastroenterólogos pediatras, pues típicamente van a hacer mano de la entrevista, es decir, todas estas preguntas que tenemos en el consultorio, la exploración física y por supuesto estudios que nos permitan hacer objetivo el diagnóstico. Voy a entrar un poco con más detalle con estos estudios que nos permiten hacer objetivo el diagnóstico. Básicamente tenemos estudios en sangre y estudios en piel. Los estudios en sangre están encaminados a identificar específicamente IgE, ¿ok? IgE específica para alguna de las proteínas de la leche de la vaca. Típicamente se van a presentar los resultados en algún número y con estas unidades que ustedes pueden ver en la pantalla como kilo unidades arbitrarias por litro, ¿ok? Eso nos da mucha información a los especialistas porque con eso podemos hablar un poco de pronóstico, podemos hablar un poco de reactividad cruzada, podemos hablar de si ese paciente o esa paciente va a poder continuar seno materno, si va a poder continuar comiendo, por ejemplo, carne de res, ¿ok? Bien, por supuesto también a veces podemos hacer el diagnóstico en piel y aquí lo que vamos a hacer son pruebas cutáneas a leche y así a las proteínas de la leche y vamos a buscar una roncha. Y con esto vamos a poder identificar qué paciente puede tener una alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Sin embargo, en algunas ocasiones estas pruebas diagnósticas no son suficientes y con relativa frecuencia tenemos que ir a otra prueba diagnóstica que es un poquito más complicada. Y esta se conoce como un reto de eliminación y provocación o eliminación y reto. Esto frecuentemente requiere a personal especializado y frecuentemente se requiere hacerlo en un ambiente hospitalario o en una clínica que tenga el suficiente equipo y personal para atender a un paciente que pueda desarrollar alguna reacción adversa grave durante esta prueba. Aquí dependerá del especialista que lo haga, pero hay diferentes protocolos en donde vamos a hacer una restricción estricta de la proteína de interés, y en este caso sería de la leche, lácteos y derivados, durante un tiempo específico que eso lo va a determinar el especialista, y después se va a hacer un protocolo de exposición
controlada y bajo vigilancia estrecha. Frecuentemente podemos tener dos exposiciones. Una que va a ser placebo, es decir, no lo vamos a exponer a nada, puede ser agua con azúcar, o puede ser agua solita, o puede ser agua con sal, etc. Y vamos a estar pendientes de si desarrolla algún síntoma relacionado a esto. Y por supuesto, en otro evento que puede ser primero o después, vamos a exponerlo a las proteínas de la leche de la vaca. Y también vamos a estar vigilando si desarrolla síntomas durante esta exposición. Suena un poco complicado de por qué se expone a agua, con sal, con azúcar o algo que no es leche y luego sí se expone a leche o al revés. Y esto simplemente es para hacer más objetivo que el paciente desarrolla síntomas cuando se expone a lo que tenemos sospecha que es alérgico. ¿Ok? Esto por supuesto nos sirve en algunos escenarios para confirmar o para descartar el diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Bien, pues una vez que ya concretamos el diagnóstico, sigue la parte del tratamiento. Y aquí es súper importante definir dos grupos etarios. Ese del lactante menor, en donde la alimentación a la leche, idealmente a la leche materna, es súper importante. Y por otro lado, un paciente que ya es un lactante mayor o un preescolar, o en cualquier otro grupo etario, escolar, adolescente o adulto, en donde hacemos el diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de la vaca, pero que la restricción a este alimento ya no es tan importante. Entonces, hablando del primer grupo, por supuesto, siempre vamos a tratar de proteger la alimentación a la lactancia materna. Hay que acordarse que la Organización Mundial de la Salud y todos los colegios y academias de todas las especialidades y subespecialidades nos recomiendan que la alimentación al seno materno es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Idealmente un mínimo de 6 meses exclusiva y si es posible o idealmente durante 2 años la alimentación al seno materno. Si esto no es posible, pues entonces tendríamos que buscar alguna alternativa que sea segura y que sea también valiosa desde el punto de vista nutricional. ¿Ok? Pero hay que recordar que siempre vamos a tratar de proteger la alimentación al seno materno. Bien, cuando eso no es posible, pues tenemos que buscar dietas de restricción. Esta restricción a las proteínas de la leche de la vaca es importante que no solamente es la leche o los lácteos, sino también las trazas. Es decir, algunos alimentos, aunque no es ni leche ni lácteo, puede contener como ingrediente alguna proteína o algunas proteínas de la leche de la vaca. Y entonces eso nos puede llevar a hacer restricciones incompletas y que el paciente o la paciente continúe con síntomas. Por supuesto, cuando hacemos restricción de la alimentación, tenemos que tener una orientación nutricional especializada para no caer en alguna restricción que conforme un riesgo nutricional. Y entonces aquí hacemos equipo típicamente de nutriólogo o nutrióloga pediatra para ver si es necesaria alguna suplementación o cómo complementamos su alimentación. Y algo muy importante es el trabajo en equipo. Típicamente el manejo integral de un paciente con alergia a las proteínas de la leche de la vaca lo va a orquestar el pediatra o la pediatra. Y tanto alergólogo pediatra o alergóloga, gastroenterólogo pediatra o gastroenteróloga y nutriólogo pediatra o nutrióloga van a complementar a este equipo para sacar adelante al niño o a la niña que tiene alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Bien, también quiero discutir con ustedes algunos errores comunes que en el consultorio nos toca identificar y resolver. Uno de ellos es que hay confusión entre la alergia a las proteínas de la leche de la vaca e intolerancia a la lactosa. Y esto es muy frecuente porque la leche pues tiene proteínas, pero también tiene azúcares, y el azúcar más importante de la leche de la vaca, así como de la leche del seno materno, es la lactosa. Entonces, la intolerancia a la lactosa también puede presentarse, digamos, con unos síntomas gastrointestinales, distensión, dolor, cólico, diarrea. Esa diarrea suele ser ácida, oler muy fétida. Los niños y las niñas suelen rozarse en la región perianal o en la región del pañal y pueden estar también muy irritables. Y entonces a veces es un poco complicado saber si es una alergia a las proteínas de la leche de vaca o si es una intolerancia a la lactosa. Pero si esta duda está en ti, pues tienes que acercarte con tu pediatra o con tu especialista en alergia, gastro o nutrición para tratar de identificar de qué diagnóstico se trata. Otro error muy común es que no hay una restricción adecuada. Es decir, doctor, mi hijo o mi hija ya no consume ni una sola gota de leche y por supuesto ni yogur, ni crema, ni quesos, etc. Pero sí está consumiendo a lo mejor galletas o a lo mejor pasteles o a lo mejor algunos otros productos que como ingrediente tienen
leche o lácteos. Y entonces esto frecuentemente lleva a un paciente que no termina de mejorar. Finalmente, y algo que es muy preocupante, es que a veces se hace un diagnóstico correcto de alergia a las proteínas de la leche de la vaca, pero se toma una decisión de una intervención terapéutica o de una intervención de tratamiento inapropiada. Y hago referencia a estas suplementaciones inadecuadas o que frecuentemente conocen como lechadas. Hay que tener mucho cuidado porque eso puede condicionar un riesgo nutricional muy importante. A varios de nosotros como especialistas en alergia inmuno, también a los gastroenterólogos y gastroenterólogas pediatras, nos ha tocado ver pacientes que inclusive se tienen que hospitalizar porque han recibido una alimentación inapropiada que se detonó por un diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de la vaca y que para ese paciente era muy importante continuar con este alimento. Me refiero a la fuente de proteínas y carbohidratos y grasas que provee la leche, ya sea materna o de la vaca, y que termina en una lechada vegetal que no aporta los suficientes nutrimentos y esto confiere un riesgo. Entonces, en términos generales, la alternativa de leche versus lechadas tiene que evaluar diferentes características. La edad del paciente es muy importante y el balance entre el aporte proteico, cuántas proteínas tiene este alimento que le estoy dando a mi hijo, cómo está el balance nutricional en términos de los demás elementos, grasas, azúcares, vitaminas, sodio, etcétera, así como el aporte de calcio. Y entonces, si queremos aquí hacer un comparativo, pueden ver ustedes que la leche materna, por supuesto, es muy superior a cualquier otra alternativa, no solamente por el aspecto nutricional, sino por el vínculo emocional, el desarrollo cognitivo de los bebés y, por supuesto, el sistema inmune que puede compartir a través del seno materno. Digamos que una segunda alternativa frecuentemente utilizada es la leche de la vaca, pero en donde se utiliza la tecnología que tenemos hoy disponible para hacerla una fuente adecuada para el tratamiento de pacientes con alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Y esto me refiero con fórmulas especializadas para el tratamiento de este diagnóstico, en donde vienen de la leche de la vaca, pero llevan a cabo un proceso muy fino para hacerla segura y que siga siendo nutricionalmente valiosa. Y finalmente están las leches vegetales, coco, soya, almendra, arroz, nuez, etc. Típicamente la gran mayoría de ellas no son apropiadas desde el punto de vista nutricional y pueden conferir un riesgo. Entonces, esta plática la tienes que tener de tú a tú con tu pediatra, con tu alergólogo, con tu gastroenterólogo o con tu nutrióloga para tomar una decisión segura para tu hijo o para tu hija. Aquí hago referencia a que esa mejor alternativa va a buscar la seguridad, es decir, no exponerlo a las proteínas de la leche de la vaca y por supuesto un balance nutricional adecuado. Esto va a ser muy específico de acuerdo a la edad del paciente y a la condición en ese momento del paciente. Por supuesto, hacer uso de las tecnologías que tenemos hoy disponibles y esta conversación la puedes tener con tu pediatra o con tu especialista en el consultorio. Bien, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que haya sido agradable esta plática, que haya generado interés y que haya sido útil para ti. Espero tus comentarios e inquietudes. Espero que te suscribas y que compartas esta información si consideraste que fue útil. Muchas gracias y hasta luego.